Muy buenos días amigos y amigas que sigan las transmisiones de TV Legislativa. Les damos la más cordial bienvenida, ya ahora sí formalmente a la transmisión previo a la sesión del plenario legislativo de este martes 16 de junio. A las 8 de la mañana sesionó la comisión de Guanacaste, se la llevamos a todos ustedes con lo que había pasado en dicha comisión. En este momento hemos invitado al legislador de la bancada del partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Barcamora, quien es integrante de la Comisión de Asuntos Económicos, también integrante de la Comisión de Turismo, dentro de algunas otras, pero en esas dos prioritarias que son las que vamos a analizar con el legislador los últimos acontecimientos que se han dado. Don Pablo Heriberto, junto con el diputado de su misma bancada de la Unidad Social Cristiana y algunos otros legisladores, le han planteado al gobierno la necesidad de un mayor recorte del presupuesto para una efectiva contención del gasto público. Diputado, tal vez entramos un poco en cuáles son las valoraciones que están haciendo ustedes desde la bancada de la unidad con respecto a este tema trascendental y a la acción que está haciendo el gobierno con el tema del recorte del gasto público. Sí, básicamente hemos sido muy críticos en términos de que no se está teniendo la realidad que ellos mismos han estado señalando. Hay que recordar que el segundo presupuesto es presentado un mes y resto después de que estaban aprobados recursos para el bono proteger, y después de 3 días de esa presentación, ellos mismos salen a decir que hay una caída en ingresos de 900.000 millones, lo cual no viene reflejado en el presupuesto. Eso ya de por sí significa que no hay una conexión con la realidad, que no se tiene clara cuál es la ruta en cuanto al financiamiento, tanto de los bonos como de el sostenimiento del Estado en general, pero además implica que no hay una disciplina de recorte del gasto, sino que lo que hay es un informe directo para realmente simplemente suscribir empréstitos en función de rellenar ese hueco. Ese hueco de 900.000 millones que ellos anuncian como bombos y platillos es exactamente el mismo hueco que esta Asamblea Legislativa criticó fuertemente del gobierno anterior, y que básicamente aquí, por lo menos yo, sí hice un escándalo en que eran unos inútiles y unos irresponsables al no, digamos, tener claro ese faltante de ingresos en función de el déficit, y por lo tanto que estaban maquillando en aquel momento las cifras de previo a la campaña. En ese entendido también nosotros hemos dicho sobre una serie de partidas, hemos identificado una serie de partidas en las que se podría recortar el gasto, y valgo a decirlo porque ahí está ya alguna gente criticando y hablando. Nadie ha dicho que se puede recortar todo. Lo que yo he dicho es que en esas partidas se pueden hacer revisiones, y esas partidas implican el gasto de todo el Estado. En un estado de emergencia como el que estamos, precisamente si el presidente firma un decreto en el que ordena la no ejecución del gasto, podría de todas las demás instituciones traerse gastos confidenciales, gastos de viaje al exterior, partidas de viáticos, es decir, una serie de recortes que no impliquen que las instituciones se traben o que no den sus servicios como tiene que ser, pero sí que evidentemente no van a tener o no tienen gasto. No, a mí no me pueden decir que el gasto en el MEP con las escuelas cerradas es el mismo que con las escuelas abiertas. Es decir, ahí claramente hay un ahorro supuesto, es decir, no hay una erogación que se hace en una serie de operaciones en diferentes instituciones que puede ser revisada. ¿Cuánto suma eso? No lo sé yo, le toca a Hacienda, porque cada una de esas partidas el que tiene el saldo de ejecución de compromisos es precisamente Hacienda, no es los diputados y diputadas, y lo que hemos exigido en la Asamblea Legislativa es que haya esa disciplina de compromiso con el recorte del gasto, lo cual no ha sucedido. Diputado, ¿cómo valora usted los últimos movimientos que ha hecho el gobierno? Es el tercer ministro de Hacienda de esta administración en un momento de crisis y de pandemia donde uno necesita una hoja de ruta. El actual ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, salió en los últimos días a criticar las calificadoras de riesgo y a decir que no deberían tomarse en cuenta porque ellos no vienen a ayudar a la alimentación, o un término así usó el ministro de la Presidencia. Y
vemos que cada vez más las calificadoras nos llevan casi que al abismo, casi que a caer en un default. El gobierno anuncia una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hay que valorar en qué términos viene esa negociación y cuáles serán las repercusiones para el país. ¿Qué esperamos de estos últimos movimientos y de las posiciones que han tomado los encargados del Poder Ejecutivo? Sí, hay que entender que en el proceso político, yo me caracterizo por ser muy directo y muy sincero, el gobierno comprometió todo su capital político al inicio del gobierno para aprobar un plan fiscal en la cabeza de Rocío Aguilar, y muchos diputados creímos en ese compromiso de la ministra en aquel entonces, con el recorte del gasto, con el reordenamiento del Estado, con un mejor presupuesto, con un compromiso de un presupuesto austero, con además pues una adaptación al nuevo régimen impositivo que se iba a imponer o que se impuso. Y bueno, lo que es cierto es que el gobierno, una vez aprobado, empezó a perder interés en esa disciplina fiscal, y se refleja en la salida de Rocío Aguilar, después de que, digamos, es contrariada y que se le zafa la tabla en un acuerdo suscrito por una parte del gobierno con la Caja, y que claramente tiene una repercusión política porque contraviene los objetivos políticos del gobierno en general. Y bueno, ese marca, me parece a mí, digamos, la zafada de tabla del Ejecutivo en general para con los compromisos fiscales que había establecido con Costa Rica y con varios diputados y diputadas. Se van a buscar un ministro al exterior que tenga credibilidad, que más o menos se entienda y que haya llevado y liderado procesos de reestructuración de deuda, de procesos de déficit fiscal complicados, y que es don Rodrigo Chávez. Pero bueno, en ese nombramiento que genera una gran expectativa, que ponen al país a esperar un mes y que además dicen que es de la más alta calidad en términos de credibilidad internacional para, digamos, paliar el tema de las calificadoras, y un mes y resto después les zafan la tabla otra vez. Tal vez yo también puedo comprender que el presidente hace una apuesta y entiende la conformación de la Asamblea Legislativa, y entendió que en aquel momento había una mayoría que le podía otra vez pues resellar el proyecto en cuestión, pero no es eso el tema es el mensaje político, y el mensaje político es claro que hay una descalificación del ministro, y por lo tanto su enfermedad es su salida elegante, para aceptar una vez más que el Ejecutivo se compromete aún menos con el tema de la disciplina fiscal que había planteado tanto en campaña como en los primeros días de gobierno y en la aprobación del plan fiscal. Y bueno, y nombra a un miembro de su gabinete, lo traslada en términos de ser ya yo lo llamo así, un alfil directo, alguien de su riñón que no va a tener un criterio distinto por lo técnico, porque lo que priva es lo político. Y entonces, básicamente, la cartera de Hacienda queda desarmada en términos de los criterios políticos, de los criterios técnicos, y ya se rige en función de una agenda, la agenda del Partido Acción Ciudadana y la agenda que el gobierno ha planteado en términos de eso que hablamos al principio de ruta de endeudamiento. Diputado, el gobierno le quita cada vez más su apoyo a la regla fiscal y al cumplimiento efectivo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, según su valoración, en el sentido de que si se había establecido en el proyecto una regla fiscal, un tope en el endeudamiento para intentar salir de esta crisis, cada vez más se le van metiendo pellizcos, como en algún momento alguien dijo, a este proyecto, y empezar a sacar instituciones, temas de la regla fiscal, sectores de la regla fiscal, para quedarle bien a sectores precisamente en un momento complicado del país. Yo creo que el esfuerzo que se hizo en términos de determinar que existe una sola Costa Rica, que los fondos públicos, una vez que se trasladan a una institución, no sea verde, colorada, azul o amarilla, esa institución, son fondos públicos, no importa cuál autonomía tenga, porque al final son recursos que generan los costarricenses a través de diferentes mecanismos de financiamiento,
eso se ha perdido y se ha debilitado en términos de que han tratado de excluir una serie de instituciones dentro del mismo seno del gobierno y ciertamente desde la Asamblea Legislativa también. Yo creo que esa disciplina se ha perdido y que además lo más grave me parece son decisiones que han sido con un carácter permanente. Yo pude haber entendido que, digamos, en la temporalidad de la emergencia uno podría hacer excepciones a esa situación por la complejidad que implica esto, porque hay situaciones particulares. Pero bueno, la decisión ha sido más bien excluir una serie de componentes de dentro de esa generalidad y hacerlos de forma permanente. Entonces, en ese entendido, creo que sí hay componentes que están afectando. Yo presenté mociones para que esa regla fiscal en el tema municipal no fuese permanente, sino que fuera temporal. Fueron rechazadas. Entendí que había una mayoría, yo no estuve presente en la discusión ni en la aprobación del primer y segundo debate, pero bueno, hice un esfuerzo, creo que ahí está reflejado en mis mociones una posibilidad de que no fuese permanente y una alternativa a cumplir con ese compromiso y ser consecuente con lo que habíamos venido hablando. Pero más allá de eso, el tema es que en esta situación económica en la que ya venía el país, porque es que hay que hablar, hay que entender, nosotros veníamos hablando de reactivación económica hace año y medio, antes de la crisis. Ahora hay que hablar de rescate económico. Sí, ya esto trascendió y no vemos al gobierno tomando actitudes en función de esa realidad que es que en un faltante de 900.000 millones enviar un presupuesto en el que el recorte real es 12.000 millones, hay una diferencia bastante grande de ingresos que es bastante irresponsable hacerlo de esa forma. Diputado, el fin de semana se dio a conocer en Chile un acuerdo multipartidista con el gobierno y las diferentes fuerzas políticas de cara a plantear un programa de ayuda y de sostenibilidad y de reactivación económica por los próximos 2 años. Se sentaron todos los partidos políticos junto con el gobierno para intentar llegar a ese acuerdo, que efectivamente se logró. Es un fondo de 12.000 millones de dólares para hacerle frente en los próximos 2 años a la emergencia. Y también se conformó una mesa social con sectores, sectores de la sociedad civil involucrados con niñez, con adultos mayores, el colegio de médicos, para también ayudar al manejo de la crisis. ¿Le hace falta a Costa Rica una idea de sentar a todos los actores políticos efectivamente, claramente, para establecer una ruta en los próximos 2 años y no ir sacando proyectitos o ideas de un lado por el otro, que el Poder Ejecutivo habla de eliminar las anualidades, que también ahora puede ser que lo conversemos, que es ¿le hace falta al país un plan y una hoja de ruta clara para poderle hacer frente a la epidemia? Bueno, le hace falta desde hace rato. Sí, pero... y también hay que hacer una diferencia. Chile viene en un proceso procurando una concertación y la discusión de una Asamblea Nacional Constituyente distinta a la que nació después de la dictadura, y entonces es un proceso social y político, digamos, distinto, un poco más complejo y también con una ventaja. Tienen una estabilidad económica, digamos, superior. Y entonces, en ese entendido, cuando usted tiene recursos para poder negociar, ciertamente se sienta con una tranquilidad y con una holgura de negociación mucho mayor. No quiere decir que no haya que hacerlo, el esfuerzo hay que hacerlo, pero el esfuerzo que se ha reflejado aquí en los últimos años, en el último año y medio, es que el partido de gobierno negocia simplemente ajustar los 38, obvia al resto de partidos, no le importa, y a partir de esas 38 votos construye sobre su agenda. Los demás sacan provecho de eso en algún término de agenda o no sé qué más, y entonces ya se sienten satisfechos, y hay algunos otros que hemos estado manifestando que no estamos tomados en cuenta y que ello implica alguna serie de obviar circunstancias. Por ello yo creo que
el llamado, y yo lo he hecho reiteradamente en los últimos 2 meses, es a que nos sentemos todos en la mesa, todos los partidos políticos, sin excluir, incluyendo a los diputados independientes, que la Asamblea Legislativa debe tener una agenda independiente del Ejecutivo, que los diputados y diputadas no somos empleados del Poder Ejecutivo, que a nosotros nos eligió una democracia con respecto a una agenda y que esa agenda debe ser respetada, obviamente en función de la mayoría. Es decir, yo no tengo la verdad absoluta, pero mi obligación es plantear lo que yo le planteé al electorado hasta el final y sobre eso que la mayoría opine. Si yo tengo razón es que la mayoría lo definió, pero en ese diálogo de construcción me parece que nosotros o al partido de gobierno le ha faltado, y también creo que empezó a entenderlo como ya más claridad cuando se le rechaza el segundo presupuesto, al entender que solo son 10 diputados. Diputado, entrando a otro tema, usted es integrante de la Comisión de Asuntos Económicos y también de la Comisión de Turismo. Extraoficialmente se anuncia que la señora ministra, doña María Amalia Rebelo, va a tener que dejar el gobierno por una circunstancia personal y familiar, y eso viene a debilitar el trabajo que se venía desarrollando. ¿Por qué lo planteo? Porque en la Comisión de Asuntos Hacendarios hay un proyecto denominado Pagar, que busca trasladar los superávit de las instituciones, dentro de esas el ICT, para los planes de emergencia. La ministra ha sido clara y enfática en que eso no debería ser, porque precisamente en un momento de reactivación ese es el recurso que se necesita. En la Comisión de Asuntos Económicos ustedes han dictaminado unas iniciativas de trasladar los feriados de los próximos 2 años para los días lunes. También han analizado y discutido un proyecto para exonerar del IVA a las empresas de turismo. Se intenta desde la Asamblea Legislativa hacer algunas acciones para querer ayudar, pero igual desde el Poder Ejecutivo se dan circunstancias que no ayudan al trabajo que se está planteando hacer, y la salida de la ministra viene lastimosamente a perjudicar también el accionar. Precisamente podría llegar un nuevo ministro, una nueva presidencia ejecutiva del ICT que sí esté de acuerdo en usar los superávit del ICT para cumplir con esa hoja de ruta del gobierno. Bueno, eso sería un gran error, porque lo primero que hay que aclarar es que los recursos del ICT no son generados por impuestos que pagan todos los costarricenses en la generalidad, sino que son tasas o impuestos a los mismos servicios que genera la industria. Cada turista que compra un tiquete en el extranjero paga $15 de ese tiquete, que va a financiar casi el 92% del presupuesto del ICT, más algunas otras tasas en general que financian a esa institución, que tiene autonomía en términos de usar esos recursos, y que entonces no depende del presupuesto nacional. Es decir, no nos endeudamos para ir a financiar al ICT, sino que la misma industria genera esos mismos ingresos o ese mismo dinero para financiar esa campaña o diferentes actividades. Bajo ese esquema, retirarle el superávit del ICT acumulado y generado sobre esos ingresos es un error garrafal cuando la industria está en temporada cero, es decir, cuando la industria no está generando ningún tipo de ingreso o de dinero en función de su actividad. Y lo que va a garantizar ese superávit es que se pueda sostener la actividad del instituto o de la institución mientras se generan ingresos de nuevo. Entonces, sería un error que el nuevo jerarca venga. Yo no sé si doña María Amalia efectivamente renunció. Yo espero que ella tenga como prioridad su salud, que es realmente lo importante en estos casos. Pero también hay que decir que bajo la crisis en la que se está, se requiere un liderazgo muy fuerte. Se requiere un liderazgo y se requiere que el presidente nombre una persona que no va a estar en función de lo que él diga, sino en función de cómo puede hacer acciones que no afecten al resto del sistema, pero que sí hagan un énfasis importante en turismo, y por lo tanto no es un yes man. Se necesita de una persona que llegue a ejercer en el Consejo de Gobierno una serie de priorizaciones a ese sector, y en ese entendido, pues doña María, en ese estado de salud realmente se le sería muy complicado esa labor, y yo esperaría que el gobierno haga una apuesta en ese liderazgo, en un liderazgo que no sea en función de una agenda política o partidaria, sino que sea en función de la industria. La industria requiere
de no solo ya un rescate económico en cuanto a los créditos que existen, sino también en cómo podemos refinanciar la actividad, recapitalizar las diferentes actividades y las diferentes empresas, porque no es solo quitar el candado y subir la cortina. Hay una serie de planificación, no se abren las fronteras mañana y se vuelve a llenar el país de turistas. Esto va a llevar muchísimo tiempo y ese muchísimo tiempo implica que existan mecanismos de financiamiento para el sector turístico que requerirán de un fondeo. ¿Cuál es ese fondeo? No puede ser, en principio, el ahorro de los costarricenses, sería muy complicado, porque es muy riesgoso. Debería de tenerse en empréstitos, de esa listota de empréstitos que están, deberían de ya destinarse un porcentaje a financiar esa recapitalización para poner en menos riesgo esos recursos y que se pueda entonces subsidiar empresas que mantengan empleo formal. Sobre esa línea creo que hay muchísimo trabajo que hacer. El ministro, el ICT en general, para no hablar del ministro, el ICT tiene una tarea titánica en función de ese refinanciamiento y de buscar los recursos en las diferentes entes multilaterales para que esa plata sea barata y entonces las condiciones crediticias sean pues obviamente con un periodo de gracia largo, con una tasa de interés baja y que permitan un plazo también bastante amplio. Le agradecemos al diputado Pablo Heriberto Barca Mora de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, con quien hemos conversado esta mañana de previo a la sesión del plenario legislativo para llevarles a ustedes el pulso de los proyectos y de las prioridades que el diputado ha señalado en sus controles políticos y en sus actividades de cara a la contención del gasto público y a la visión de la necesidad de reactivación económica que tendría el país después de que pase esta pandemia, precisamente en el sector de turismo, un sector que conoce muy bien el legislador, dado que presidió la Cámara Nacional de Turismo y ha estado ligado a este sector en los últimos años. Le agradecemos al diputado Pablo Heriberto Barca Mora. Vamos al plenario legislativo. En pocos minutos iniciará la sesión de este día martes, donde los legisladores estarán juramentando a la magistrada suplente de la Sala Primera, que fue electa el día de ayer por el apoyo unánime de los legisladores y entrará en funciones a partir de hoy por los próximos 4 años.